Bueno, muchas gracias por sumarse a esta primera mesa sobre pendientes. Una mesa que a nosotros nos llena de mucha expectativa también, porque es una mesa que hemos planificado también desde hace mucho. Fue una de las primeras mesas que pensamos cuando empezamos a elaborar la lista de temas que nos interesaba tocar en este encuentro. Bueno, la mesa de esta tarde se llama Leer y Escribir en la Tormenta. Creo que lo dije bien, escribir y leer en la tormenta. Ahí está, una vez se pasa reescribiendo los títulos también. Una cosa que es interesante en esto, voy a mencionar rápidamente a quienes están acompañándonos acá. Empiezo con mi compañera aquí a la derecha, amiga Solange Rodríguez. Ella es cuentista por excelencia y académica, ha sido ganadora de varios premios nacionales, como el Joaquín Gallegos Lara y el Matilde Hidalgo de Procel, por su carrera literaria y de docente. Se destaca por su literatura fantástica y onírica, como en libros como La bondad de los extraños, la primera vez que vi un fantasma, y su más reciente libro, El demonio de la escritura. Es profesora titular de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes y coordinadora de las jornadas Es País para Cuentistas. Actualmente forma parte del Club de Lectura Ratones de Biblioteca en la Universidad de las Artes. Bienvenida, Sol. Seguimos con Tina Cerega, se pone ex Casagrandina, pero yo digo Casagrandina, pero bueno, está bien. Ex Casagrandina y ex vicerrectora y directora de algo que ya no quiso aquí mencionar, pero es directora del Departamento de Innovación, Investigación y Creación, gracias, de la Universidad Casagrande. Tina además es asesora educativa en el Liceo Los Andes, es PhD en Teoría Crítica por el Instituto 17. Su fuerte es la investigación en ciencias sociales y actualmente coordina el proyecto editorial UCG Ediciones. Bienvenida, Tina. Seguimos por último con Héctor Bujanda. Héctor Bujanda es narrador, periodista, docente e investigador de la Universidad Casagrande, actual decano de la Facultad de Artes de la Universidad Casagrande, ganador de la Segunda Bienal de Narrativa Adriano González León por su novela La Última Vez. En los últimos años ha escrito cuentos y ensayos narrativos que trabajan la temática de la migración y la errancia. Bienvenido, Héctor. Y bueno, para empezar esta mesa quería yo empezar con una provocación, con un video que de alguna manera creo que algunos se van a sentir un poquito tocados, ¿no? Que tiene que ver con todo este tema de lo ambiental, ¿no? Creo que para todos, de alguna manera, lo ambiental se ha convertido... lo ambiental se ha convertido en un tema recurrente dentro de nuestras conversaciones, así sea para negar la crisis ambiental o para decir hay que hacer algo porque si no, no va a quedar mundo para el resto de descendientes, ¿no? Entonces, vamos a pasar un pequeño video y a partir de eso vamos a comenzar la discusión. Ahí, por favor, en cabina. Lo que haces cuenta, edición especial. Esto era una almendra, una almendrita, pero ahora es un fruto minúsculo que consumió litros y litros de agua para cosecharse y quién sabe cuántos kilómetros viajó para estar acá. Huella hídrica, huella de carbono, pero también es sana y reemplaza otros alimentos que contaminan más y además es rica. Hablemos de conciudad. Es lógico, cuando te enteras de lo que está pasando en la Tierra hoy, querés empezar a hacer algo desde tu lugar. Pero parece que cuanto más y mejor lo hacemos, más difícil resulta. Por ejemplo, para separar los reciclables hay que tirarlos limpios. ¿Pero qué onda? ¿Qué es más importante? ¿Separar la basura o cuidar el agua? No, para. Separar el plástico. Pero cuidemos el agua. Hay mucha gente que está teniendo sensaciones parecidas. Miedo por el futuro del planeta, frustración por lo poco que se está haciendo y hasta culpa por pensar que lo que hacemos no es suficiente. Tanta gente que se tuvo que inventar una palabra. Ecoansiedad. Por cierto, ¿sabían que la Real Academia Española casi elige ecoansiedad como la palabra del año 2021? Nota, le ganó vacuna. La periodista especializada en cambio climático Irene Baños Ruiz fue a fondo con este tema y escribió un libro, Ecoansias. Creo que de algún modo es importante que todo el mundo pase por esa fase de Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estamos perdidos, para que de repente nos demos cuenta de que nunca va a ser demasiado tarde para actuar. Irene habla de 3 movimientos claves para transformar la ecoansiedad en acción. El primero es quitarse la culpa individual, es decir, no tenés el futuro de la Tierra en tus manos cada vez que entras a un supermercado. El segundo es abandonar ese deseo de perfección. No podemos alcanzarlo, así que ni lo busques. Y por último, justamente unirse
a otras personas que compartan estos sentimientos, que sí que hay vías de transformación, que hay personas que ya se están activando. Frente a la ecoansiedad, pensemos que podemos transformar esa energía en un gran poder de cambio, porque como ya sabemos, el planeta no necesita 100 ambientalistas perfectos, necesita miles y miles de ambientalistas imperfectos haciendo lo mejor que pueden, cada uno desde su lugar. Escuchá Lo que haces cuenta en tu plataforma de podcast favorita, porque si queremos actuar, el tiempo también cuenta. Hola. Bueno, este video era justamente para pensar que probablemente muchos de nosotros nos hemos sentido en esa idea de conciencia ecológica y bueno, resulta complicado también frente a lo que sucede en las grandes naciones, ¿no? Y cómo las decisiones mundiales muchas veces nos traen en nuestras manos, ¿no? Pero a pesar de eso, hay otras maneras en las que podemos también trabajar o pensar cómo podemos apoyar o contribuir para que nuestro planeta pueda seguir subsistiendo, ¿no? Una de esas resistencias o uno de esos bastiones resulta justamente también la literatura, ¿no? La literatura resulta un espacio, un lugar donde también desde el narrar historias también podemos contribuir a ese mundo que cada vez es más complejo y que cada vez se vuelve más inhabitable en algunos lugares, ¿no? Quería empezar justamente con eso, dando una cifra. Según la revista The Lancet, en el año 2021, en una encuesta mundial que se realizó, el 59% de los jóvenes siente pánico ambiental. Y cuando me refiero a pánico ambiental, estoy hablando justamente de esto que acabamos de ver, es decir, cómo podemos hacer para contribuir a que no se talen tantos árboles, cómo hacemos para que el plástico pueda realmente tener una segunda, tercera o cuarta vida y no se convierta en un problema más para el mundo, ¿no? También hay que decir que una cosa que también contribuye a esa ansiedad ambiental es la cantidad de información que circula en redes de desastres naturales, de terremotos, de incendios, de guerras, ¿verdad? De expropiaciones de tierras, ¿sí? Y todo eso genera también una angustia, ¿no? Es decir, cuántas veces seguramente hemos visto todo eso en reels y en historias y nos da una sensación de que todo está perdido, ¿no? Entonces, sin embargo, como también se veía en ese video, hay una idea de mirar esto no desde ese lado negativo, ¿no? No de quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, si yo no puedo contribuir a que en los tratados internacionales puedan solucionarse reales problemas, de todas formas esta contribución que cada uno puede hacer desde su casa ya es un aporte. Entonces, de alguna manera, me interesa pensar, y es lo que vamos a conversar acá, es justamente pensar cómo podemos hacer para escuchar al planeta, es decir, cómo hacer para escuchar a la Tierra, cómo volver a esos inicios o cómo pensar incluso en las prácticas ancestrales de pueblos originarios, ¿no? Que están diciéndole al mundo occidental, escuchemos a la Tierra, ¿no? Escuchemos lo que la Tierra tiene para decirnos. Y desde el ámbito literario esto también ha sido ya un espacio que se ha venido estudiando desde el campo de la ecocrítica, ¿no? La ecocrítica es un movimiento que surge en los años 70 y 80, donde se comienza a pensar la relación que existe entre los textos literarios y el medio ambiente, ¿no? Pienso en una novela clásica de Colombia como La Vorágine, ¿no? Que justamente hablaba de toda la destrucción de la selva amazónica por el caucho, ¿no? Por toda la explotación que hubo ahí, ¿no? Hay varias novelas más recientes como Mugre Rosa de Fernanda Trías también, que habla también en una clave de enfermedad, una clave de fin de mundo, también el desastre ambiental, ¿no? También podremos pensar en una de las recientes novelas de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, que recientemente se ha adaptado a película en Netflix, ¿no? Y bueno, hay varias novelas que están tratando este tema y cuentos también, ¿no? Y justamente por eso me interesaba tener acá a Solange, pero Solange ha venido trabajando desde hace mucho tiempo también el tema de el fin del mundo, ¿no? Y todo el tema ambiental. Y pensaba, por ejemplo, en un cuento que leí tuyo hace algún tiempo y que trabajé en clases algunas veces, que es justamente Un confeti en el cielo, que es un cuento que habla de la preparación de unos personajes para ese fin del mundo, ¿no? Y se ve en el cuento todo ese transcurso que hacen estos personajes
para prepararse ante esa llegada inevitable del fin del planeta. Y muy interesante además cómo se van preparando estos personajes. Entonces, Solán, yo quería empezar contigo con una pregunta de disparador, que es, en este desastre que podemos decir que nos encontramos, ambiental y todo esto, que no sucedió de un día para el otro, sino que ha sido un proceso que ha venido pasando a lo largo del tiempo, ¿cómo crees tú que se puede trabajar eso en la literatura? Es decir, ¿qué lenguaje o qué ritmo o qué punto de vista se puede tomar, o tú personalmente cómo lo has manejado en el momento en que has decidido escribir sobre desastres naturales, o que has pensado cómo sería esta idea de fin del mundo? Gracias, Santiago, gracias a todos los presentes, gracias por acompañarnos y larga vida a él, el primero de muchos eventos de estos 3 días. ¿Se escucha bien? Ok. Te contesto, pero luego tengo aquí un texto que quería leerles a propósito de las reflexiones que he generado con la invitación que me ha hecho Santiago para pensar el tema de cómo habitar Guayaquil, ¿no? Porque para poder hablar, digamos, de la ecología, tenemos que partir de un punto próximo que conozcamos. Me parece que somos habitantes de Guayaquil y creo que inevitablemente, pues cuando pensamos en tierra, pensamos en el lugar natal, como dirían en cívica, quienes nos dimos cívica en el colegio. Sí. Bueno, como Santiago acaba de exponer, yo en el año 2013 he estado trabajando sobre el tema del apocalipsis, pero ahora que lo pienso, porque ha pasado mucho tiempo luego de esta investigación, creo que el encanto del apocalipsis está en que nunca llega, o todavía no nos llega, ¿no? Y que entonces jugamos con la idea del apocalipsis justamente mientras pensaba en este tema. Confieso, ¿no?, que mi madre revisa en sus redes sociales a un profeta del apocalipsis que dice cosas como terremoto en Brasil y nunca pasa, ¿no? Y luego dicen como inundación en Miami y nunca pasa. Entonces, pero lo dicen de manera trepidante, histérica. Y entonces creo que finalmente también la mente fantasiosa, humana, que a veces se fascina con el horror, encuentra en el fin del mundo un encanto único y particular, porque lo venimos prediciendo desde que somos civilización, ¿no? O sea, creo que las primeras predicciones del fin del mundo las tienen los romanos, ¿no? O sea, luego de la muerte de Jesucristo, o sea, ya venía el fin del mundo. Entonces, el fin del mundo llega cada cierto tiempo, pero nunca es el fin definitivo. Y por eso creo que el encanto del fin es que el fin nunca es total, ¿no? Y lo que nos interesa del fin del mundo es la sobrevivencia, porque incluso ya vivimos un fin del mundo. Hay muchos historiadores que ponen el COVID como un fin del mundo, o sea, todos hemos pasado un fin del mundo ya, se sintió como un fin del mundo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y no hemos aprendido mucho, ¿no? Seguimos explotando el planeta, seguimos acabando con los animales. Entonces, o sea, definitivamente el fin del mundo no nos alecciona para nada, ¿no? Eso también habría que preguntarnos por qué pasa. Y quería leer un textito muy breve, que es una reflexión muy, muy personal acerca de ser guayaquileña, estar cerca del estero, porque es una cosa en la que vengo pensando mucho, y venir del agua, ¿no? Que yo creo que vengo de otro lado. Entonces, este fragmentito pequeño se llama Agua en la boca, o la condición del estero. Se lo digo a Andrea Crespo, mi vecina que está aquí, y ahora es Martillo, su compañero. En este momento en el que estoy conversando con ustedes, hay varios proyectos creativos que están llenos de agua en su nombre. Menciono algunos: ría, deltas, brazo de mar, estuario, carta de navegación, hipopótamo, que es el proyecto de María Paulina Briones, junto con la Universidad de las Artes, que dice textualmente: navegamos entre lechulines de río. Mi proyecto personal, que nunca verá la luz tal vez, me imagino que tengo una editorial que se llama Pez Gato y que publica solamente relatos muy breves. El nombre que le iba a dar a mi novelita corta, iba a poner Agua Dormida, pero mis colegas me convencieron de no ponerle ese nombre, ahora se llama de otra manera. Es decir, el guayaquileño me parece que está obsesionado por mencionar el agua y mencionar el río, ¿no? O sea, recordarnos, aunque sea realmente, de dónde venimos. Es decir, sí, el libro flotante de Carter Dolphin, estuario, por ejemplo, me parece que ya lo mencioné. Es decir, eso, ¿no? El agua se nos sale por la boca. Mi respeto al agua como creador es mayúsculo, porque alguna vez soñé de manera muy vívida que moría en un naufragio, y entonces creo que por eso tal vez no sé nadar. Aparte, mis signos de fuego, entonces como que no combinamos. Juan Fromm dice que la muerte se parece a nadar de noche, o eso dice el padre que protagoniza la historia, un padre que ha muerto. Y Almudena Sánchez dice que todo escritor debe ser por fuerza un gran nadador.
y bueno, eso me dialoga directamente porque yo no sé nadar. Entonces me pregunto si mi escritura se parece a nadar. No sé, tal vez tengo que mejorar mi técnica. Creo que evocamos el agua porque estamos escasos de agua aquí en Guayaquil. Somos gente de puerto, pero somos a la vez marineros en tierra, lo cual es muy triste. Ojalá, así como cuando se hace la danza de la lluvia, si todos mencionamos agua y hacemos agua, pues finalmente llueva creatividad. Bueno, me gusta esto que has mencionado porque creo que también hay no sé si esto es algo nuevo o reciente, o quizás estamos poniéndole más atención a eso, pero esto que mencionas sobre los proyectos que se están cosiendo en la ciudad tienen que ver con el agua. Creo que hay mucho de eso en este momento, ¿no? Y creo a mí me pasa también que yo viví algunos años fuera del país y volver al país me hizo pensar también en lo acuáticos que somos como guayaquileños, ¿no? Y sentía esa falta de agua cuando vivía afuera también, ¿no? En una ciudad donde hay agua, pero el agua no está, no dialoga con la ciudad, sino que más bien la ciudad le ha puesto como una especie de muro a esa agua, ¿no? A ese río de la Plata. Entonces, me parece que es interesante lo que mencionas con respecto al tema de lo inmersos que nos encontramos en el agua. Yo quería también traer a colación otro tema que es interesante a propósito de esto de lo ecológico, y es justamente ese concepto del horror ecológico, es decir, cómo hay algunas novelas y cuentos que están trabajando el terror, pero desde la naturaleza, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una película, ¿no? En la película, no sé si la vieron, Anticristo, de Lars von Trier, donde la naturaleza es un espacio inhóspito y es un espacio además que condiciona o que hace que el personaje femenino de esa historia pierda la razón totalmente, ¿no? En medio de ese espacio, ¿no? Es decir, es un lugar que de hecho hay una novela que se llama La naturaleza en la iglesia de Satán, ¿no? Una novela muy buena, es más bueno el título que la novela, pero está muy bien por el diálogo que esa novela genera con la idea de que la naturaleza es un lugar impredecible. Y de hecho hay un autor argentino que se llama Enrique Ferrari, que él menciona que la naturaleza, en la manera en que está siendo retratada hoy en día, vendría a reemplazar a las casas encantadas de la literatura gótica, ¿no? Es decir, la literatura gótica que se caracterizaba por tener estos grandes castillos donde sucedían estas historias de fantasmas, hoy en día se están releyendo en clave ecológica. Entonces ya no es la casa encantada, sino el bosque. Ya no es el castillo, sino que ahora va a ser el estero pútrido, o ahora va a ser el río contaminado, ¿no? Y este autor desarrolla una serie de argumentos que calzan perfectamente con la idea de la casa encantada, ¿no? Como decir, por ejemplo, que es un lugar abandonado. Ya eso de entrada es tal cual con el tema ambiental, ¿no? Es decir, un lugar que ha sido abandonado por la civilización o por las personas que lo habitan, ¿no? La idea también de cómo ese espacio de alguna manera adquiere una nueva vida, una vida digamos un poco retorcida, pero vida en sí, al fin, finalmente, ¿no? Y por ejemplo pensaba en un texto de Mariana Enríquez, un cuento que se llama Bajo el agua negra, donde un personaje, donde el agua negra se refiere al riachuelo, que es una entrada del río de la Plata dentro de Buenos Aires, donde el agua es muy similar, de hecho el olor es muy parecido al del estero salado, ¿no? Es un agua que de hecho no se puede bañar gente en ese lugar, muy similar a nuestro estero, más radioactivo y más contaminado que el nuestro, pero Mariana Enríquez lo utiliza en una clave de horror, es decir, ella crea una historia donde digamos que policías tenían por costumbre lanzar a niños que eran, digamos, violentos, niños que eran ladrones, etcétera, a este río, a este riachuelo, ¿no? Y estos niños morían en el riachuelo, pero luego volvían a la vida, pero volvían como seres mitológicos, como seres decadentes, terribles, ¿no? Y todo está contado desde el punto de vista de una oficial que empieza a darse cuenta que hay algo extraño en esas personas que regresan de ese riachuelo contaminado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Tina, justamente, sobre esta relación entre el monstruo o ese monstruo que devienen estos personajes a partir de estar en estos lugares. Entonces, yo quería preguntarle a Tina, ¿qué lugar crees tú que ocupan los cuerpos humanos y no
¿Cómo crees tú que se transforman esas fronteras entre lo humano, lo animal, lo vegetal en este ambiente, ¿no? Así que, bueno, nada, ahí esa pregunta. Yo pensaba por preguntarme también el tema de la catástrofe y luego capaz vincularme también a estas ideas, ¿qué es lo catastrófico? Porque la idea de la catástrofe con la idea de lo que acaba, en primer lugar me parece es más una posición, me parece que un evento específico, que a mí me parece entre moderno y occidental. Quizás voy a narrar como 3 viñetas diferentes que dan cuenta de que no siempre lo humano, ya no siempre lo humano tuvo angustia por lo que se acababa. Ya, eso es algo que me parece más contemporáneo, incluso a pesar de estar en la sobremodernidad, donde todos los días estamos en novedad y todos los días se acaban cosas, desde el producto que compramos ayer hasta la teoría pedagógica que estamos usando y que ya la semana que viene resulta que está desactualizada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuestiones que a mí me hacen preguntarme cosas, ¿no? Que van desde, recuerdo, cuando los talibanes entran, por ejemplo, en una de estas escenas de guerra civil y tal, y destruyen el patrimonio, por ejemplo, de las grandes estatuas de Buda, ¿ya? Y claro, todo el mundo se rasgaba las vestiduras diciendo cómo es posible que eliminen, que se acabe el patrimonio. Y van donde un monje budista, recuerdo haber visto esta entrevista, y entonces le dice, ¿y ustedes qué tienen que decir sobre esta destrucción? Entonces el monje budista decía, ahí no está el Buda y la realidad es impermanente. Se acabó. O sea, todo bien, pero se acabó y así es la realidad. Me acuerdo de otra cosa que a mí siempre me impactó, que es cuando se construye Notre Dame. Entonces, cuando se construye Notre Dame, o sea, estoy pensando también en el hombre contemporáneo, donde siempre pensamos que tenemos que acabar las cosas, ¿no? Los proyectos, las cuestiones, tenemos que verlos acabados. Y entonces resulta que esa gente construyó Notre Dame y dijo, nos vamos a demorar 300 años, ya, y la vamos a hacer. Entonces hubo alguien que puso una piedra en Notre Dame y que nunca la vio terminada. O sea, y lo que digo es que en ese sentido, la idea de lo que terminaba no era. Y otra quizás más local, pero que a mí me parece interesante, no recuerdo cuando era niña, esto debe haber sido, recuerdo porque luego también es un mito popular, urbano, que es cuando hubo el primer niño que quizás vivimos nosotras cuando éramos pequeñas, ese niño que hace que ya había televisión nacional, hace que todo se inunde, ¿no? Y está esta escena donde ves el agro, ¿ya? Y ves un hombre que seguramente era dueño de las vacas, no sé qué, y está sobre un techo, ¿no? Y entonces le empiezan a preguntar sobre todo lo que ha perdido, etcétera, ¿no? Y obviamente el agua hasta arriba, y tú lo que ves es una gente lanzándose esa agua, ¿no? Como jugando a esa agua, y está esta frase que es como muy conocida, ¿no? Dice, bueno, y ahora, decía el periodista buscando el drama, ¿no? Se le ha acabado un mundo. A América Latina no se nos acaba el mundo, yo siempre nos molesto. Cada 15 días se nos acaba un mundo, ¿no? Y uno tiene que ver si era el estado de excepción, si es el referéndum, si es no sé qué, si es el narcoestado. Entonces, me acuerdo clarísimo por haberlo visto y que el periodista le pregunta, esta persona le dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Dice, bueno, en vez de nadamos, en vez de nos tiramos clavados, en vez de pupita. Entonces él dice, pero ¿y el arroz? ¿Qué chucha el arroz? Pero a lo que yo voy es que eso, por lo menos dice, pucha, que es verdad, pues. O sea, el tipo en ese momento crea otro mundo. Bueno, ya, o sea, ya el arroz no es, tengo que buscar otra cosa. Y digo, entonces, en ese sentido que es una posición. Ya. Esto quizás para ubicar, para entrar, ahí es donde creo que los temas se enlazan. Ya, porque el fin del mundo, ya, y ahí es donde vamos a esos conceptos más desde la teoría. Hay un fin del mundo que es desde lo humano, ¿no? Que es apocalíptico. Entonces es la catástrofe y ya nos vamos dando cuenta que no es que, como dice Solange, no es que se acaba de pronto, como nos hace pensar la ciencia ficción, sino que se va acabando de a poco, se va acabando en algunas partes, ya en unas más que otras, en unos momentos más que otros, pero luego vuelve a empezar. Pero también está esta idea, que es más deleuziana o de ciertos autores, de que lo que puede ser también no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Ajá, entonces, el fin de un mundo, ya ahí es donde viene el humanismo, plantea la idea de la creación y
lo que va a votarse en el antropoceno, que esto quizás pueda hablar un poco más de eso, en el antropoceno es una relación con el sistema, una manera en que tenemos de relacionarnos con la naturaleza que desde el Génesis para acá, por lo menos los occidentales, nos han dicho tienes que señorear. ¿Ya? Y entonces esa es la relación que va a ir cambiando. ¿Ya? Entonces, creo que esa idea del fin de un mundo. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho Ribeiro Castro, que esto también es interesante, desde dónde se cuenta este fin del mundo. Los latinos y la tradición, porque si es que hay una tradición, o sea, lo puede hacer de otra manera. Pero la idea de que el fin del mundo no es un singular. Los humanos, como estamos acostumbrados a estar en el centro del universo, cuando somos el polvo de estrella, qué turno que se nos acaba el mundo. Pero antes había mundo sin nosotros y seguramente después también. Ya. Entonces él plantea, por ejemplo, estos varios fines del mundo, y ahí es donde viene lo humano, lo poshumano, etcétera, ¿no? De el fin del mundo para nosotros, ya, que es el que se recuerda desde la ansiedad, etcétera, ¿no? Se nos acabó el mundo. Ok. Está, sin embargo, que creo que eso no se ha contado en literatura, pero sí en cine. Me parece que hay ideas más interesantes. ¿De qué es este mundo sin nosotros? ¿Ya? ¿Qué sería este mundo sin humanos? ¿Ya? Y ahí creo que ha habido cosas como películas como Aquí y Ahora, el mismo Flow, por ejemplo, ¿no? Donde los animales no están humanizados, el mundo se acabó y ahí hay los animales. ¿Ya? No es que como dije, que ahí los animales tienen la guancha, no, son animales, están un gato que está suelto por ahí y el mundo se ha acabado. O Sexo, Love and Robots, cuando solo quedan los robots y van a visitar unos mundos que ya no existían. Ya, entonces, esta idea del mundo sin nosotros. Y la idea, que quizás son de las más radicales, el humano sin mundo. ¿Qué quiere decir? Toda esta idea del transhumano, que es dejar el cuerpo para ir a lo digital. O sea, sí, vamos a seguir existiendo, pero no en el mundo físico, ya, en el mundo como algo físico. Entonces, eso también es interesante porque se va deslizando estas ideas, ya, y también esta subjetividad del fin del mundo, que podríamos también, como agotamiento de la posibilidad. O sea, dicen, quizás lo que le preocupa a los filósofos contemporáneos no es tanto que se acabe el mundo, sino la imposibilidad que tenemos de imaginarlo de otra manera. Y ahí es donde creo que entra la literatura. Ya, ok. Y está también esta idea de qué hacer frente a ese mundo. Bueno, aquí está Marcia. Me acuerdo, por ejemplo, de estos teóricos que piensan en la pedagogía del desastre. Es el desastre el que nos va a hacer pensar, ni siquiera lo ven como algo malo. Ya, la posición del desastre como algo que nos va a hacer repensar las cosas. Y ahí precisamente viene el tema del poshumanismo. A mí me pareció interesante ubicar que el concepto del poshumanismo es un concepto que empieza en la literatura, ya, no empieza en otro lado. Ya, es en el año 77, ya, cuando Ihab Hassan, ya, habla de un texto o hace un ensayo muy famoso que habla de Prometeo y dice hacia una cultura poshumanista. Y entonces empieza a pensar esta idea, y ahí empieza también otra literatura, que integre una relación con lo animal, una relación con la naturaleza, lo que es más evidente con la tecnología y la ciencia ficción, y los enfoques decoloniales. Y ahí quizás es donde llega el concepto de monstruo, ya no a instalarse como algo que da miedo, ya porque finalmente es lo que va contra la naturaleza, sino que más bien el monstruo como una creación, ya es decir, como lo que va quizás a fundar un mundo diferente, ¿no? Y bueno, ya me parece que lo dejo allí nomás sentado. Creo que sería muy interesante plantear la idea de si no es cierta ciencia la que está haciendo literatura. Ajá, todos los textos científicos que cuando tú los lees, dices, pero está, no sé, cuando piensan los bosques. Y esto son biólogos, antropólogos, que están produciendo ciencia, pero que la narran prácticamente como literatura. De ahí me parece interesante pensarnos desde América Latina, incluso hablábamos por aquí con Yoyita, el tema de lo animal, qué pasa con el animal en el ecuatoriano, qué pasa con el matapalo ahí, no sé. Y también la idea de las formas de narrar la catástrofe, porque yo sí creo que es interesante ya ver voces de Chernobyl, etcétera, cómo también la catástrofe se vuelve algo personal, desde lo personal y algo personal, ¿no? Entonces, bueno, esas son como unas ideas, pero que podrían ubicar al monstruo también ya como
otras vidas. Bueno, muy interesante también toda esa propuesta que trae Tina. Me gusta mucho esto que mencionas de el mundo sin humanos y el humano sin mundo. Me parece que es como eh, muy interesante también cómo haces esa relación. Yo ahora pensaría, bueno, está bien. Entonces, ahora quisiera pensar en traer otro eco de otro texto literario, como para pensar en esto que lo mencioné al inicio, que es Mugre Rosa, de Fernanda Trías. Fernanda Trías publica esta novela en el año 2020, y claro, cuando publica esta novela todo el mundo dijo, esta mujer sabía que se venía el COVID, sabía que venía una plaga, porque la novela habla justamente de una ciudad que ella no nombra, pero que entendemos que debe ser su ciudad natal, Montevideo, donde hay una plaga que ha aniquilado, ha devastado a toda esa ciudad, ¿no? Y hay una especie de nube, de una constante neblina de color rosa, ¿no? Y de hecho Fernanda Trías después dijo que esta novela empezó a trabajarla desde el año 2014. Sin embargo, coincidió que en el 2020, que vivimos todo el desastre del COVID, sale publicada esta novela. Ahora, una cosa que es muy interesante en ese texto de Fernanda Trías es que todo está contextualizado en un ambiente latinoamericano, ¿no? Es decir, no es esa catástrofe a la norteamericana, sino que está presente también todos aquellos elementos que digamos que tienen que ver con Latinoamérica, es decir, la miseria previa, por ejemplo, a la catástrofe, ¿no? Es decir, si ya había esa miseria previa a la catástrofe, cómo esa miseria se resignifica en más miseria a partir de esa plaga que azota a esta ciudad, ¿no? Sin embargo, también es interesante que como ella plantea este texto, todo está enfermo, ¿no? Está enfermo el río, está enfermo el aire, está enferma las personas, ¿no? Está enfermo los animales, ¿no? Y es interesante cómo ella va elaborando también esa idea también del cuidado, que eso también me parece un punto importante dentro de toda esta cuestión del tratamiento del fin del mundo. Es decir, hay cuidado incluso hasta el último momento de ese final, ¿no? Como lo mencionaba Tina, ¿no? O de ese mundo en particular, ¿no? No por pensar necesariamente el mundo en singular o como única alternativa, pero al menos de ese mundo concretamente hay un deseo del cuidado, como sucede en el personaje principal de Mugre Rosa, ¿no? Esta mujer sigue cuidando a su madre, sigue pendiente de ella, aun cuando tiene una relación súper tirante, muy compleja, pero en medio de todo ese desastre aún persiste el cuidado, que esto además tiene eco con la idea de un ecofeminismo, ¿no? Es decir, una idea de que hay que cuidar incluso en momentos de desastre, ¿no? Y aún cuando sepamos que quizás no hay otra alternativa. Y yo quería entonces preguntarle a Héctor, justamente pensando en esto que mencionaba Tina también de cómo mirar un poshumanismo desde el sur global, ¿no? Quería preguntarte cómo crees tú que la literatura podría quizás tener una mirada decolonial, ¿no? En el sentido de lo ecológico, o sea, cómo se puede trabajar una mirada ecológica con una perspectiva decolonial, es decir, una perspectiva desde el sur global, y cómo crees tú que podría reescribirse la idea de la crisis climática, por ejemplo, a través de otras cosmovisiones que no necesariamente sean las occidentales. Bueno, es un planteamiento así oceánico. Antes de ahogarme, voy a simplemente recordar un poco de dónde vengo y cómo ese mundo donde vengo de alguna manera se transformó, lo que me hace pensar que estos últimos 25 años, por más difíciles, dolorosos que sean en términos de padecerlo como un casi apocalipsis, yo podría también decir que estamos viendo después del apocalipsis, ¿no? Lo hemos superado de alguna manera y siempre nos levantamos con la idea de que esta vez sí podemos, a pesar de que no lo podamos hacer, ¿no? Pero sí podemos. Yo vengo de una ciudad, digamos, digo mi tiempo de adultez, digamos, como de encarar el hecho narrativo, de pensar la literatura. Vengo de una ciudad como Caracas, que en los años 90 tenía muy saldado en términos de los debates literarios
literario que del campo no se habla. Es decir, la naturaleza es un tema cerrado. La literatura que debe hacerse es la literatura de la ciudad. Y entonces la ciudad que se cuenta es cuál ciudad contamos, ¿no? Y por eso es que toda una generación de escritores venezolanos, en el cual me incluyo, contaban la ciudad en clave como apocalíptica, porque mientras más pimienta le metía, más el lector se escandalizaba, ¿no? En esa estética de lo peor, de la catástrofe, donde las drogas pues, circulan, donde el otro barrial te malandrea, donde la música que suena en la página literaria no llega nunca a tu casa ni llega a tu mundo. Entonces, claro, mientras más incorrecto era el mundo que contaba en términos urbanos, y más negro, era como más interesante o más sacudía la conciencia del lector, ¿no? Entonces, claro, yo vengo de una ciudad contraria a Guayaquil, ¿no? Donde el único río es literalmente un río de mierda que pasa de este a oeste de la ciudad, que es un hilo de putrefacto, absolutamente putrefacto, porque son las cañerías de toda la ciudad, ¿no? Que desembocan ahí. Entonces, claro, tenemos una montaña así, el Ávila, que es imponente, que hemos redescubierto en el exilio. Digamos, el venezolano en las redes sociales habla de su montaña, una montaña de la cual nadie hablaba cuando estaba aquí en la ciudad, ¿no? Era como decía Tomás Eloy Martínez, vivió en Caracas, y alguna vez escribió esa montaña como un gran reptil que dormía, ¿no? Una gran anaconda que dormía, porque nadie hablaba de ella, como que nunca, realmente era una cosa que era como el límite del lenguaje. A nosotros nos gustaba el concreto, éramos una selva de concreto. Entonces, claro, llegar a Guayaquil era encontrarse con la naturaleza. Hace 10 años yo, bueno, quedé totalmente se me rompieron todos los esquemas porque aquí nada más con pasar el invierno te das cuenta que la naturaleza no solo existe, sino que se revela todos los días y aparece en forma de zancudos, de bichos, de iguanas que caminan, de zarigüeyas que bajan por las escaleras de tu casa. Es decir, toda esa naturaleza nunca la pensamos, ¿no? La tenemos obstruida como buenos chicos de la ciudad. De hecho, en Venezuela hay esa idea de que el que es de Caracas, digamos, Caracas es Caracas y lo demás es Monte, ¿no? Para decir que el niño provinciano te vaya para allá, yo creo que te vas a ver Monteculebra. Entonces, claro, un poco ese era el imaginario que teníamos. Y para mí, estar en Guayaquil y además relacionarme con estos seres humanos, amigos, con los cuales investigamos el apocalipsis, la catástrofe, hemos encontrado precisamente que no solo la literatura es un modo, como siempre, de intentar, de salir del mundo, bajo esa famosa premisa que nos legó Rambo, yo soy el otro, ¿no? Y la literatura siempre nos va a llevar a un lugar donde es el otro, ¿no? Pero aparte de la narrativa como tal, eh, el ensayo, como decía Pina, el ensayo se ha convertido en una herramienta literaria muy potente, ¿no? Hay antropólogos, biólogos, incluso filósofos que se acercan hoy a la temática del fin del mundo, de la catástrofe, de lo poshumano, del antropoceno, que realmente están ayudando de alguna manera a cambiar un poco la sensibilidad que tenemos con respecto a la supuesta exclusividad que teníamos. Obviamente yo me pongo a ver la cantidad de libros en Venezuela o trato de recordar obras de los 90 y yo recuerdo que podíamos leer novela de 200 páginas donde no se lee ni un árbol. Y entonces, claro, hoy estamos en otro lugar. Fíjense que la poesía en Venezuela es distinta porque se hizo sobre todo con voces de la provincia, de ese Monte Culebra, ¿no? Fue el gran poeta, por ejemplo, Eugenio Montejo, que ya ha desaparecido, pero una de las voces más potentes de Latinoamérica, poéticas del siglo XX,
tiene una poesía que tiene que ver con la tierra, la terrea, los árboles, los pájaros, con el saber escuchar, taquigrafiar la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, hoy le acaban de publicar, o sea, son cuestión de semanas, la antología de Igor Barreto, otro gran poeta venezolano en el Fondo de Cultura Económica. Y el prólogo se lo hace Juan Cárdenas, el narrador colombiano, que es muy sensible a estos temas de como poshumanismo, ¿no? Esta idea del hombre entre especies, no el hombre en exclusiva que piensa todo. Y en ese prólogo y en una entrevista que le hace al final al poeta Barreto, le dice, oye, ¿tú te has dado cuenta que hoy la naturaleza nos obliga como tema a releer toda la tradición latinoamericana de la novela? Porque incluso las crónicas de India, que se escribieron a partir de la idea de hacer un inventario de la naturaleza. La primera novela moderna en América Latina se hace bajo otra idea del inventario, el inventario nacional, no el inventario, pero siempre ha habido como una idea de la naturaleza como el lugar de la posesión, de un privilegio, de que esto está aquí, descubramos lo que hay aquí. Y entonces, claro, la estética de nuestro poeta es una estética mucho más lúcida en ese sentido, tanto en Igor Barreto como en Eugenio Montejo, porque es una lectura del límite del humano, ¿no? El humano es simplemente alguien que mira la naturaleza de su propia limitación, de su propio fragmento al mundo, lo que hace sentir que esa naturaleza es mucho más vasta y mucho más inquietante de lo que parece, ¿no? Entonces por ahí me gustaría dejarlo. Bueno, ya como nos queda poco tiempo, solamente voy a introducir una última idea y ahí sí quisiera hacerles una pregunta un poco más abstracta, más poética si se quiere, a los tres, para que la respondan brevemente. Bueno, quería comentarles un poco también sobre un filósofo indígena brasileño que se llama Ailton Krenak, que Ailton Krenak propone en un libro que tiene que se llama Ideas para posponer el fin del mundo, ¿no? Y en este libro lo que propone Krenak, que lo que dice, ¿no? Es que en un mundo en el que estamos imbuidos de pantallas, donde estamos, donde incluso el placer también está resignificado, el placer es instantáneo, es volátil, se termina rápido para dar paso a otra cosa. Lo que propone Krenak es hacer una pausa a todo eso y volver a reconciliarnos con la antigua idea de placer, es decir, ese placer que es más reposado, ese placer que está incluso, como hablábamos con Solange, en mirar el jardín, ¿no? Es decir, hacer una pausa y volver a tener una actitud, no digamos en contra, pero sí como de una especie de resistencia a toda esta velocidad que estamos viviendo. Y lo que propone Krenak es que en la medida que hagamos eso, estamos posponiendo el fin del mundo, pensando que a través de la escritura, a través de contar historias, que además también el hecho de escribir y sentarse es también hacer un freno a ese mundo que viene con fuerza. Menciona que debemos volver a escribir, debemos volver a reescribir el mundo para que ese mundo siga su final pospuesto una y otra vez, ¿no? Entonces, en función de eso, yo les quería preguntar, ¿no? Porque además Krenak habla de esta idea de que hay que escuchar al río, hay que escuchar a la montaña, ¿no? Es decir, no ser nosotros los intermediarios que hacen que la montaña hable, sino que la montaña hable por sí misma, ¿no? Entonces yo les quería preguntar a los tres, una pregunta un poco poética: ¿será la literatura una forma en la que podamos escuchar al sueño de la tierra? Vamos a ver. Sobre lo que dice Santiago, quería comentar que justamente por una inquietud, a propósito de un ejercicio que estoy haciendo con mis alumnos de la universidad, curiosamente estamos realizando las vanguardias latinoamericanas, que es un momento de mucha experimentación, mucha locura, mucha libertad creativa, y entonces el ejercicio consistía en hacer un manifiesto ociosista, ¿no? A propósito del ocio. Entonces, la consigna era pensar en ideas a propósito del sueño, la inacción, la postracción,
eso, ¿no? O la nada misma, ¿no? Y justamente había coincidido con este juego que había planteado Cristian Castro, me parece, ¿no? El cantante, que decía, yo no hago nada, yo no hago absolutamente nada, nada, ¿qué estás haciendo cuando yo nada? Entonces coincidió con esto, y entonces pensaba que de pronto tal vez una de las tantas revoluciones en esta era productífera es no hacer nada, ¿no? Entonces, en esta misma línea leyendo en serio, y esto empezó como un juego, pero luego me di cuenta que este juego podía tener como varias líneas serias, y con algunas lecturas que proponen una mirada, hay teoría para todo, ¿no? De algo que se llama economía de la atención. ¿Y qué es la economía de la atención? Es justamente dosificar el tiempo activo y darle más atención al tiempo inactivo, ya sea durmiendo, ya sea lo que no hacemos casi nunca, que es contemplando. ¿Y qué contemplamos? El entorno, es lo que decía Héctor y lo que decía Tina, ¿no? O sea, no podemos contemplar una pared negra y vacía llena de cables, podríamos, ¿no? Pero si tenemos la opción de contemplar el jardín, lo cual suena utópico porque a veces no hay jardines ni pintados, lo bueno sería al menos postrarnos y encontrar en el sueño una posibilidad de viaje, ¿no? Viniendo para acá también leía el tema de los záparas, ¿no? Que los záparos son una especie humana que a partir del sueño en la mañana se reúnen y se ponen a cotizar o cotejar los sueños para ver si el sueño manda un mensaje. Es decir, hay varias maneras de viajar hacia ese espacio de la no acción, que no necesariamente es el exterior, sino tal vez mirar hacia adentro, ¿no? El árbol interior que son los sueños. Bueno, yo pensaba casualmente en la pregunta de Santiago, pero me parece que esa pregunta tiene una trampa, como dice el meme, it's a trap. It's a trap porque finalmente el lenguaje, o sea, el lenguaje desde el que estamos contando, es un lenguaje de dominio, normalmente con la naturaleza. Entonces es como difícil abandonar ese lenguaje para contar otra relación. Ahora, si creo que se puede hacer un ejercicio desde algún lugar, es desde la literatura. Y ciencia también que va como desplazándose, me parece allá. Es interesante, como dice Héctor, nosotros ahora en el grupo de estudio, lo que más estamos leyendo son biólogos, antropólogos, arqueólogos, etcétera. Y uno lo que siente es que la manera como nos han contado la ciencia desde niños, nos han mentido. O sea, nos han mentido en relación a qué idea nos han dado de la naturaleza, qué idea nos han dado de la ciencia, qué idea nos han dado de la ley natural. Y entonces empiezas a ubicar que la ciencia es un monstruo también. La ciencia no es uniformidad, la ciencia no es homogénea. Perdón, la naturaleza no es uniformidad, la naturaleza no es homogénea. Quería contar un evento que me ha pasado hace poco y que de alguna manera es un tipo de ensayo esto, que a partir de lo que hice Solange. Y fíjense que tengo problemas hasta para relatar. A mi casa ha llegado un gato. Ya, ahora, esto es interesante porque yo ya, desde que empiezo a plantear el relato, ya estoy diciendo que es mi territorio. Y este gato lo ha venido. Y yo digo, quizás para el gato siempre fue su territorio. O sea, soy yo la que ha venido a llegar con una casa y el gato siempre... A ver, ¿a qué voy? ¿No? Entonces yo trato de mirar a este gato, ya, y ojo, en un ejercicio que hace Haraway también, que hace Derrida, que se replantea en el humanismo. Incluso Clarice Lispector resulta que tiene una novela en la que ella mata a una cucaracha y desde allí se hace preguntas cuando el animal un poco lo mira mientras muere. Entonces, en verdad, por ejemplo, me están costando palabras, porque todo lo convierto en un ejercicio etnográfico, ya los que me conocen saben que es así, es mi mala costumbre, pero digo, ¿cómo narro la relación con este gato sin ser antropocéntrica? Entonces, por ejemplo, digo, ponle un nombre al gato, ¿no? Porque entonces el gato es mío. Ya, y eso es muy occidental, o sea, en el sentido de la posesión, ¿no? Voy a señorear al gato porque yo he decidido cómo el gato se llama. Entonces, a lo que voy es que siento que si es de la literatura que podemos hacer un ejercicio interesante para identificar, bueno, pero ¿cómo estamos traduciendo estos animales? ¿Ya? Y eso es interesantísimo porque nosotros los humanos estamos en este ejercicio y desde el derecho tenemos un referéndum que tiene que ver con esas ideas, ¿no? El derecho también ha puesto al humano a hablar por la naturaleza. Y luego ha venido la tecnología, que es interesante todo lo que está pasando, a decir, pero ¿estamos interpretando bien el río o lo estamos interpretando de nuestra conveniencia? Lo que el río quiere decir. Entonces, pero creo que el tema del lenguaje
es interesante en términos de hacerse la pregunta, ¿cómo hago hablar al gato? ¿Por qué tengo que hacer que el gato hable? ¿Por qué tengo la necesidad de que haya un lenguaje en términos de enunciación? Y sí creo que en ese sentido, lo que sí puede ser muy rupturista, me parece que está pasando, es sí usar el lenguaje literario para contar las catástrofes y la ciencia de otras maneras. Y creo que eso sí nos desubica en relación a los humanos de que nos pensábamos el centro del mundo. ¿Ya? Y es como entender esa naturaleza ya desde un lado en donde estamos descentrados, ¿no? En relación a la tecnología y tal. Así que bueno, les contaré de mi ejercicio con el gato. Y casualmente la universidad acaba de lanzar una convocatoria sobre poshumanismo, tratando de que la gente que sea escritora haga estos ejercicios, que creo que los debemos dado la época, así que por ahí la pueden ubicar. Y por ejemplo, y por supuesto, ninguna presión, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia literatura del desastre, ¿no? Está la novela de Santiago, que está dentro de la idea de pandemia, está Memento Mori, también que trabajamos algunas ideas de pandemia, etcétera, ¿no? También me parece que es interesante la literatura como es la tragedia personal. Yo, por ejemplo, me encanta Joan Didion, ya es una de mis escritoras favoritas. En el año del pensamiento mágico, cuando ella se le muere su esposo, el amor de su vida en términos de lo que ella comprende, y su hija. Y claro, yo pensaba en lo que dice Santiago, dije, ¿qué importa si sigue el mundo? Si a ella se le ha acabado el mundo, ¿no? Entonces, está la idea, me parece también, de contar qué son estos diferentes fines del mundo, pero también del lenguaje políticamente como desde el punto de vista de la singularidad, ¿no? Desde dónde miramos, ¿ya? Y mirar desde lo animal es como, o mirar desde la naturaleza, pero es un ejercicio súper interesante. Bien. ¿Cómo terminar? Porque yo estaba pensando en esta idea de que creen de alguna manera que dice que el futuro como tal no existe, que el futuro es una creación occidental, civilizatoria, un señuelo para invitarnos a devorar el mundo, a destruirlo de alguna manera en nombre de la utopía, del desarrollo, y que en realidad lo que hay es un único tiempo, que es el tiempo del fluir, ¿no? Del río, ¿no? En el fondo ese es el tiempo que él dice que es como ancestral, porque ahí coinciden todos los tiempos, ¿no? Coincide lo que llega de alguna parte, de alguna corriente, lo que se ha ido, lo que está en movimiento alrededor tuyo. Es decir, puede ser que tengamos que pensar la vida así, ¿no? Cada vez más, porque, digamos, los múltiples tiempos que nosotros, o las dimensiones del tiempo que nos movemos, todas nos señalan. Hay que ser muy indiferente para darse cuenta de que el tiempo atmosférico nos habla y nos dice a nosotros que algo está pasando, ¿no? No llueve cuando debe llover, llueve demasiado, es decir, se llena de nubes tóxicas, así del estilo interestelar, es decir, cada puede respirar, qué sé yo, ¿no? Pero también hay un tiempo geológico que también nos habla, ¿no? Tenemos el tiempo de la Tierra y el tiempo también de las desertificaciones, de las inundaciones, de repente desaparecen ríos, etcétera, ¿no? Y después también hay otro tiempo que es el tiempo obligante, con el cual nos tenemos que relacionar de todas con todas esas especies que reaparecen y aparecen a su vez en el contexto de la nueva era geológica del antropoceno, ¿no? Hay nuevas especies, hay especies que han migrado de otras zonas y que han tenido que forzosamente hacer hábitat en otras. Nada, no es ninguna ilusión personal a los migrantes que también tienen que hacer eso. Es decir, todo el tiempo estamos como desplazados del lugar, y en ese desplazamiento el planteamiento es cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo nos entendemos. Y gracias a esa ciencia que, digamos, nos da cuenta de que las otras especies también tienen habilidades de lenguaje, o por ejemplo de la antropología, Eduardo Kohn nos dice que el bosque está lleno de signos vivientes
y por lo tanto no solo signos vivientes para el ser humano que atraviesa el bosque, sino signos vivientes para que le hablan a todas las especies que están en el bosque. Es decir, hay todo un conjunto de juegos de comunicación dentro del bosque que son muy interesantes y están descentrados, no pasan exclusivamente por la mirada del hombre, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que la invitación, si tuviéramos que decir que estamos más allá de la que decir, bueno, ya se acabó el mundo, está no con lo que quedamos aquí, ¿no? Bueno, así terminamos entonces. Muchas gracias por estar. Los invitamos a que se queden a la inauguración oficial que va a darse en esta misma sala en unos momentos más. Gracias.